Desde la tumba de Cleopatra finalmente encontrada hasta la primera momia de una mujer embarazada, he aquí las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 15. Arqueólogos desentierran colosal par de esfinges. En Egipto, durante la restauración de un templo emblemático, se desenterraron varios fragmentos de una colosal pareja de magníficas esfinges de piedra caliza en el templo de Amenhotep II, situado al oeste de Luxor. Todo ocurrió durante la restauración del templo funerario y la colosia de Memnón, que son dos enormes esculturas a su semejanza. Por accidente, tropezaron con dos estatuas medio sumergidas en el agua. Pronto se dieron cuenta de que eran dos esfinges. ¿Qué tamaño tienen? Aproximadamente 6 metros de altura. Se cree que representan al antiguo gobernante, con un tocado en forma de mangosta, una barba real y un collar muy ancho. Pero eso no fue todo lo que descubrieron en el yacimiento. También encontraron no una ni dos, sino 3 estatuas enteras de la diosa Sekhmet, que era una guardiana con forma de león del dios del sol Ra. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. También desenterraron los restos de una sala con pilares bastante grande. En ella hay varias imágenes que representan un jubileo real, también conocido como Hebsed, que era una antigua festividad egipcia en la que el pueblo renovaba y reconocía el derecho del faraón a gobernar. Esta fiesta solía celebrarse en el año más sediento del reinado del rey. Irónicamente, la mayoría de los faraones no llegaron tan lejos, pero Amenhotep sí, y no solo vivió lo suficiente para ver su propio Hebsed, sino que las celebraciones de su jubileo fueron las más fastuosas y extravagantes de la historia del antiguo Egipto. Número 14. Barco y cementerio descubiertos en una ciudad submarina. Recientemente, un grupo de arqueólogos ha encontrado un barco naufragado de 2200 años de antigüedad en el fondo del mar Mediterráneo. Según los expertos, el antiguo barco se hundió tras ser golpeado por la caída de bloques del templo de Amón, que se estaba desmoronando debido a un gran terremoto que se produjo en aquella época. El barco naufragado, junto con los restos de una zona funeraria, fueron hallados en el lugar donde se alzaba la antigua ciudad de Heraclean. También encontraron varios objetos de la antigua ciudad en la bahía de Abukir, a 40 kilómetros de Alejandría. Heraclean Tonus, en egipcio antiguo, era uno de los principales puertos del país, situado en el delta del Nilo hasta que Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría en el 331 a.C. La ciudad, descubierta en 2001, quedó sumergida tras una serie de terremotos y mareas altas que azotaron la zona. La embarcación de fondo plano, básicamente una galera con remos anchos, mástiles y velas, tenía 25 metros de eslora y se utilizaba para la navegación en el delta del Nilo. Estuvo sumergida durante mucho tiempo, a 7 kilómetros de la actual costa egipcia, bajo 8 metros de agua. Estuvo olvidada durante siglos. Algunos la buscaron, ya que aparecía mencionada en varios textos y libros. Pero los que se pusieron a buscarla fueron considerados locos. Número 13. 13 ataúdes de 2500 años descubiertos en Saqqara. Khalid al-Anani, responsable del Ministerio Egipcio de Turismo y Antigüedades, ha anunciado el descubrimiento de un pozo funerario de 2500 años de antigüedad que contiene al menos 13 enterramientos antiguos. Los ataúdes de madera se encontraron apilados unos encima de otros en un pozo cerrado de unos 11 metros de profundidad dentro del yacimiento arqueológico de Saqqara. Lo realmente especial de este descubrimiento no es solo la forma en que se estacaron los ataúdes, sino el hecho de que los colores originales se hayan encontrado intactos. Esa pintura sobrevivió miles de años. Imagínese que los colores siguen siendo muy vivos, como si hubieran sido pintados hace solo unos años. Pocos días después de la primera apertura del enterramiento, se desenterraron otros 14 sarcófagos más. Se dice que el descubrimiento es ahora el mayor de su clase. Se han realizado estudios preliminares sobre los ataúdes que indican que no han sido abiertos desde el día en que fueron enterrados. Saqqara es una vasta necrópolis de la región de Memphis. Conoció una ocupación ininterrumpida a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Por ello, tumbas reales y enterramientos más modestos se codean allí y presentan numerosos testimonios de la vida cotidiana del antiguo Egipto. Desde las primeras dinastías, los reyes y los miembros de la aristocracia hicieron construir allí su mustaba, la tumba más antigua,
con el número 3357, data del reinado de Joraja, el segundo soberano de la primera dinastía. Número 12. El robot del interior de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza no solo es la mayor y más antigua de las tres pirámides, sino que también es fuente de grandes misterios y maravillas hasta nuestros días. No sabemos muy bien por qué se construyó ni con qué propósito. De hecho, no sabemos gran cosa sobre ella. Por ejemplo, creemos que pudo construirse hace 4500 años, pero no estamos seguros al 100%. Con la esperanza de aclarar algunas de estas preguntas, un grupo de científicos ha decidido enviar un robot para investigar una zona de la Gran Pirámide a la que no se ha accedido antes. Dentro de una sala conocida como la Cámara de la Reina, detrás de una pared falsa, hay un estrecho pozo que asciende en un ángulo de 40 grados hacia el interior de la pirámide. Durante años, los arqueólogos se han estado muriendo por saber qué podría haber ahí arriba, pero no podían llegar a él sin dañar el pozo. En 2010, un profesor de robótica de Leeds decidió ponerse manos a la obra. Su pequeño robot con ruedas, armado con una cámara, fue capaz de recorrer con éxito los estrechos pozos. El robot reveló una pequeña cámara oculta con intrincadas marcas de color rojo en las paredes. También descubrió una segunda piedra de bloqueo que no pudo traspasar. Ahora bien, lo que hay más allá de esa segunda piedra quizá nunca lo sepamos. Número 11. Camino de 3400 años restaurado. Cerca de Luxor, las autoridades egipcias han inaugurado recientemente un paseo renovado de 3400 años de antigüedad llamado la Avenida de las Esfinges en Luxor. Se trata del último proyecto gubernamental emprendido para poner de relieve los tesoros arqueológicos del país y atraer con ello al turismo. Este antiguo paseo, también conocido como el Camino de los Carneros o el Sendero de los Dioses, conecta los magníficos y famosos templos de Karnak y Luxor, en lo que en su momento fue la capital de Egipto, llamada Tebas. Según los expertos, esta impresionante pasarela era el camino que tomaban los peregrinos para visitar los templos y rendir tributo a sus dioses. Sus diferentes nombres proceden de las numerosas esfinges y carneros sobre pedestales que bordean toda la avenida. Luxor se asienta a orillas del río Nilo y se encuentra a unos 650 de la capital actual, El Cairo. Luxor lleva más de medio siglo en excavación y dado que se extiende a lo largo de varios kilómetros, es probable que siga en excavación durante muchos años más. No es que tengan que excavar una ciudad entera ni nada parecido. Según un alto responsable de la arqueología egipcia, las ruinas más antiguas de la Avenida de las Esfinges son 6 estructuras construidas por la reina Hatshepsut, que datan del año 2400 a.C. Aquí se celebraba una antigua fiesta otoñal, marcada por desfiles y danzas en celebración de la abundancia traída por la inundación anual de los campos por los Niles. Número 10. La tumba perdida de Cleopatra. Los arqueólogos han descubierto un túnel increíble cuya ingeniería ha impresionado a los expertos. Con una altura de 6 pies y medio, el pasadizo fue excavado a lo largo de una distancia de 4.281 millas. Buscaban un tesoro y encontraron otro. Desde 2004, un equipo de arqueólogos explora todos los rincones de Egipto en busca de la tumba de Cleopatra Sete. Durante algún tiempo, sus excavaciones se han centrado en las antiguas ruinas de la ciudad de Taposiris Magna, al noroeste de El Cairo. Sus investigaciones les condujeron a una proeza arquitectónica, un túnel que describieron como un milagro geométrico. Bajo uno de los templos de la antigua ciudad, Kathleen Martínez, de la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana, y sus compañeros de equipo descubrieron una estructura de 42,6 pies de profundidad. Por ahora, la finalidad del túnel de Taposiris Magna sigue siendo desconocida. Por otra parte, podría ser una pista seria para encontrar el sarcófago de Cleopatra. Según Kathleen Martínez y su equipo, sus excavaciones han dado pistas que parecen apuntar en esta dirección. Desde hace algunos años, varios expertos creen que la antigua reina de Egipto, la última de los Ptolomeos, descansa en la ciudad de Taposiris Magna, fundada hacia el 280 a.C. por Ptolomeo II. El templo, actualmente en manos de los arqueólogos, estaba dedicado, según ellos, al dios Osiris y a la diosa Isis, a los que Cleopatra rendía culto. Número 9. Misteriosa abertura submarina descubierta en Egipto.
Un grupo de arqueólogos quedó absolutamente desconcertado tras investigar en un pozo de 6 metros de profundidad, completamente lleno de agua, y descubrir posteriormente una misteriosa abertura submarina que dio lugar a lo que dicen es el descubrimiento arqueológico más importante y de mayor envergadura en más de un siglo. El histórico suceso tuvo lugar en Jibel el Silsila, también conocida como la cadena de montañas, que se encuentra a 40 millas al norte de la ciudad de Asuán, en el Alto Egipto. Las autoridades egipcias confirmaron que habían descubierto en Luxor un tesoro de 30 antiguos ataúdes de madera con varias momias intactas aún en su interior. Un hecho impresionante, teniendo en cuenta que esos ataúdes han pasado mucho tiempo bajo el agua. Durante la 18 dinastía, esta zona era conocida como un importante yacimiento de canteras a ambos lados del Nilo, y se cree que muchos de los trabajadores fueron enterrados allí. Estas personas convirtieron Egipto en una de las mayores civilizaciones de la historia de la humanidad, y este es su descanso eterno. Y algunos de ellos son los que acaban de ser descubiertos bajo el agua. A pesar de estar enterrados en un desierto, los antiguos egipcios se tomaron muchas molestias para planificar y construir esta cámara funeraria para que fuera inaccesible para los saqueadores. Número 8. Las 2 momias bebé de la tumba del rey Tut. Cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, encontraron las momias de 2 bebés que hasta ahora los investigadores no sabían quiénes eran o por qué estaban allí. Al parecer, los bebés podrían haber sido gemelos. A pesar de su gran diferencia de tamaño, el análisis genético de los bebés ha demostrado que ambos nacieron uno a las 25 semanas de gestación y el otro a las 37 semanas. Dado que lo más probable es que nacieran de la gran esposa real Ankisanaman, que era hermanastra del joven rey, no debería sorprendernos que estos bebés tuvieran muchos problemas médicos. De hecho, el propio rey Tut tuvo muchos problemas graves de salud, ya que sus padres también eran hermanos. Tenía paladar hendido, pie zambo y una enfermedad ósea genética. En la época de su reinado, la línea real era considerada una manifestación de Dios en la tierra. Eso significaba que podían hacer prácticamente lo que quisieran, y casarse con su hermana era una de esas cosas. Pero esa libertad no vino sin consecuencias. Mediante pruebas de ADN se descubrió que los bebés eran ambos de sexo femenino y que además presentaban varias deformidades graves. Probablemente las momias de las niñas fueron enterradas con su padre como una forma de seguro para asegurarse de que podría pasar todas las pruebas y alcanzar la vida eterna. Número 7. Senet, el antiguo juego egipcio de la muerte. Tal y como parece, los antiguos egipcios eran muy aficionados a los juegos de mesa. Tenían muchos y pasaban horas sentados jugando con sus conocidos. Pero hay un juego que destaca sobre los demás. En su afición por los rituales y su obsesión por la muerte, fueron capaces de transformar el juego más sencillo en un componente clave para cruzar el umbral hacia el más allá. Una especie de camino iniciático que convierte el paso al inframundo en un juego entretenido. Lo llamaron Senet. El Senet era el juego más popular de todos. Sin embargo, el nombre ya nos da una primera pista. Senado significa pasar o ser guiado. El juego es bastante sencillo. Consiste en tener que recorrer sus 30 casillas, sorteando los contratiempos o dificultades que puedan surgir. Fue durante el Reino Nuevo, aproximadamente hacia el 1400 a.C., cuando el Senet adquirió ese significado ritual e iniciático que lo caracterizó durante el resto de su historia. A lo largo de este periodo, este juego de mesa se convirtió más en un artefacto mortuorio que en otra cosa, adquiriendo el simbolismo del camino que debían recorrer los difuntos en su camino al más allá. Espeluznante, ¿sería tan valiente como para jugarlo? Número 6. Ataúdes y estatuas de bronce de 2500 años de antigüedad. En esta ocasión, el descubrimiento incluía 159 estatuas de bronce, todas ellas de antiguas deidades egipcias como Isis y Osiris, y varios ataúdes de madera de 2500 años de antigüedad. Este antiguo yacimiento funerario, situado a unos 19 kilómetros al sur de El Cairo, no ha dejado de sorprendernos todavía. Según Mustafa el-Waziri, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, se trata del mayor cofre de bronce encontrado hasta ahora en el cementerio de Bubastán, que debe su nombre a la antigua diosa Bastit.
a la que a menudo se representaba como una mujer con cabeza de gato. Isis era una de las diosas más importantes de la antigua civilización egipcia. Se le atribuían múltiples roles y atributos, lo que la convertía en una figura muy venerada. Por un lado, era considerada la diosa del hogar y la domesticidad, representando el calor del sol que proporcionaba vida y bienestar a los hogares. Además, se le asociaba con la maternidad y los secretos de las mujeres, siendo la protectora de las mujeres embarazadas y los niños. Pero eso no era todo. Isis también era reconocida por su conexión con los gatos, quienes eran considerados sagrados en la cultura egipcia. Su estatua era venerada y se esperaba encontrar pronto su tumba, lo que sería un hallazgo de gran importancia histórica. Además, su genealogía divina también era notable. Era hija del dios del sol Ra, lo que la relacionaba con el concepto del ojo de Ra, el ojo que todo lo ve y simboliza la omnisciencia. Su nombre era originalmente Bestia, que se convirtió en Ubaste, luego en Bast y después en Bastet. El significado de este nombre no se conoce, o al menos no se ha acordado universalmente. Número 5. La momia de la reina Nefertiti. Nefertiti, su nombre hechizante aún resuena. Hoy en día, la esposa real del faraón Akenatón y madre del rey Tut, se encuentra junto a Cleopatra, una de las reinas más famosas del antiguo Egipto. Se han hecho muchas teorías sobre la ubicación de su tumba y su momia, pero ninguna se ha confirmado todavía. ¿O no? El famoso egiptólogo Zahi Hawass anunció que ha encontrado la momia de Nefertiti. Según él, la momia de la reina fue descubierta en realidad en 1817. Ese año, el explorador y egiptólogo Giovanni Battista Belzoni descubrió una tumba llamada KV-21 en el Valle de los Reyes. Descubre 2 momias, pero no consigue identificarlas. Hoy en día siguen siendo desconocidas, pero Zahi Hawass se muestra confiado. Gracias a las tecnologías modernas, cree que pronto podrá revelar la identidad de las 2 momias, a saber, Nefertiti y su hija Anki-Sonoman. En una tumba cercana, la KV-35, también se encontró la momia de un niño de 10 años. Si este niño es hermano de Tutankamón e hijo de Akanatán, el problema planteado por Nefertiti quedará resuelto. Su nombre ha pasado a la historia y sigue cautivando hoy en día. Famosa por su belleza natural y su busto pintado. Fechada en el siglo XIV, la gran reina de Egipto fue una mujer muy influyente. Junto a su marido real, Akanatán, ejerció un poder considerable sobre Egipto. Número 4. 30 momias, incluida una madre con su bebé en brazos, en una tumba egipcia de 2000 años de antigüedad. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha anunciado un importante descubrimiento realizado en el sureste del país. Han desenterrado 30 momias, todas ellas datadas como de al menos 2000 años de antigüedad. Entre las momias hay bebés, niños y adultos, y todas fueron halladas en una intrincada red de cámaras funerarias subterráneas. También encontraron una sala llena de objetos relacionados con las antiguas prácticas funerarias. Se espera que este nuevo hallazgo nos enseñe mucho sobre el antiguo imperio egipcio durante un periodo crucial de cambio histórico. Entre los cuerpos conservados más intrigantes, se encuentra el de una madre y su hijo momificados. La pareja fue extraída aún cubierta de cartonaje pintado, que es un tipo de revestimiento de momias formado por trozos de lino o papiro pegados entre sí. También encontraron una estatuilla bien conservada de un pájaro beá, que representa el alma de un difunto, y se creía que salía volando de la tumba para unirse a la otra vida. El yacimiento se encuentra en Asuán, que en su día fue un importante puesto fronterizo en la frontera nubia. Entonces se llamaba Suanet. En este lugar hay varias docenas de enterramientos, todos de periodos históricos muy diferentes. Solo en los últimos 4 años, los arqueólogos han cartografiado unas 300 tumbas. Hasta ahora solo han excavado 25, así que permanezca atento a la próxima información. Número 3. Tumbas del antiguo Egipto llenas de bocadillos. Los antiguos egipcios tenían una creencia fascinante. Consideraban que la muerte era una continuación de la vida y, por lo tanto, compartía muchas de las mismas necesidades y deseos. Esto se refleja en la forma en que preparaban las tumbas de los miembros de la realeza, como la del famoso faraón Tutankamón. En estas tumbas se podían encontrar una gran cantidad de alimentos en conserva, como carnes, aves de corral y dátiles sin semillas,
especialmente seleccionados para el disfrute del joven rey en su vida después de la muerte. Los egipcios se aseguraban de empacar suficientes bocadillos y alimentos, como si estuvieran preparando una mega fiesta, para que su gobernante pudiera disfrutar plenamente de su nuevo reino en el más allá. El rey Tut, también conocido como Tutankamón, vivió aproximadamente entre los años 1342 y 1325 a.C. Durante el descubrimiento de su tumba en 1922, los arqueólogos encontraron una impresionante cantidad de objetos, un total de 5.398 para ser exactos. Estos objetos incluían tronos, arcos, trompetas, un cáliz de loto, así como una gran variedad de comida, vino y cerveza. Además, se encontraron sandalias y ropa interior hechas de lino fresco. Sorprendentemente, también se halló una cama de acampada plegable, lo cual indica que el rey Tutankamón disfrutaba de escapadas al desierto y quería estar preparado para pasar la noche cómodamente en sus expediciones. Básicamente, los antiguos egipcios estaban obsesionados con la vida. Sabían que la muerte era inevitable, así que querían tener una vida después de la muerte mejor. Sus tumbas eran cuidadosos preparativos para la eternidad. Número 2. Muñecas Shabti del Antiguo Egipto. Todos las hemos visto. Los Shabti, que generalmente son figurillas momiformes de unos 5 a 30 centímetros de longitud, se encuentran en varias tumbas del Antiguo Egipto. Estas figuras suelen estar hechas de vidriada azul o verde, aunque también se han encontrado algunas de piedra. Además, se han hallado Shabti de madera, arcilla, metal y vidrio. Aunque no existe acuerdo sobre el significado del nombre Shabti, una posible traducción es contestador. Originalmente, estas figurillas representaban a sus dueños, ya que los antiguos egipcios creían que sin un cuerpo funcional no se podía sobrevivir en la otra vida. Por eso los antiguos egipcios momificaban a sus difuntos. El proceso de momificación era llevado a cabo para preservar el cuerpo y asegurar la vida eterna en el más allá. Sin embargo, en caso de que algo le ocurriera al cuerpo momificado, los egipcios tenían una solución ingeniosa: los Shabti. Estas pequeñas estatuillas eran consideradas como sustitutos del difunto, y se creía que podían realizar el trabajo y las tareas necesarias en el más allá en lugar del difunto. De esta manera, se garantizaba que el difunto pudiera disfrutar de una vida eterna sin preocupaciones. Debido a la importancia de esta relación tan íntima entre el difunto y los Shabti, normalmente solo se enterraba a una persona con uno o dos de estos objetos. Pero con el tiempo estas figurillas se convirtieron más bien en sirvientes para la otra vida y empezaron a fabricarlas con herramientas para servir a su amo. Se creía que respondían a la llamada de su amo para trabajar en la otra vida. En este periodo, una persona podía ser enterrada con cientos de Shabti. Número 1. Antigua momia egipcia que estaba embarazada. Descubierta por un equipo de científicos polacos en el año 2015, esta momia embarazada embalsamada es un hallazgo único y excepcional. El proyecto, que se inició con el objetivo de examinar los artefactos conservados en el Museo Nacional de Varsovia, utilizó tecnología punta y sorprendentemente reveló información inesperada. Anteriormente se creía que esta momia pertenecía a un sacerdote varón, pero los investigadores descubrieron algo totalmente diferente. Lo que encontraron fue el cuerpo de una mujer que posiblemente tenía un alto estatus en la sociedad, y además se encontraba en las últimas etapas de su embarazo. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre la historia y las prácticas funerarias de la época. Lo más probable es que tuviera entre 20 y 30 años y que muriera en el siglo I a.C. Basado en los estudios de la circunferencia de la cabeza del feto, los científicos han llegado a la conclusión de que el feto tenía entre 26 y 30 semanas de gestación en el momento de la muerte de la madre. Este descubrimiento plantea muchas incógnitas y genera intrigas sobre las razones por las cuales el feto no fue extraído del útero. La relación entre la madre y el feto en este contexto histórico y las posibles implicaciones médicas y culturales son temas que merecen un análisis más detallado. No está claro por qué no lo extrajeron y limpiaron. Normalmente habrían embalsamado las fetas por separado. Quizá las creencias espirituales sobre la vida después de la muerte o la dificultad física para extraerlo influyeron mucho. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.